Renato me mandó un mensaje esta tarde diciendo, he estado en pláticas, he llegado a un acuerdo con la gente del Atlas, voy por todo, primero Dios. Entonces el mismo Renato Ibarra nos confirma en Fútbol Picante que ya fue prestado al Atlas. Tengo entendido que tiene que pasar los exámenes médicos este viernes y ya pasa a ser rojinegro. A final de cuentas llevaban varios días negociando. Creo que se dio cuenta el América o tomó la decisión de no darle la segunda oportunidad. Sé que el Atlas ha hablado con Renato. Renato está tomando terapia, ayuda. Él también quiere ir y dar pláticas en Guadalajara a los jóvenes que han pasado por momentos complicados. Y como no hay un documento oficial que fue condenado Renato Ibarra, cumple con los códigos del equipo Atlas y creo que van a tener un jugador muy motivado con una segunda oportunidad. Y si le preguntamos a Rafa Puente Jr., te puedo decir que debe estar feliz de recibir un jugador de la calidad de Renato Ibarra. Sí, puede ser, sin duda alguna. Habría que preguntar también si, y sé que también los tiene Rafa Puente Jr., valores morales también, si está satisfecho de recibir a un jugador, a un golpeador de mujeres como Renato Ibarra. Pero bueno, esa es otra cosa. John, el tema de por qué a mí me inquieta, por qué el América sí, y por qué el América no, y por qué Atlas sí. Bueno, del América queda claro cuando el viernes pasado entrevisté a Renato Ibarra que él dio su postura. Me da la impresión que el América se tardó en tomar una decisión para bien o para mal. Esperaron cómo fuera la reacción mediática y a final de cuentas el América decide no darle la segunda oportunidad. Del contacto que he tenido con la gente de Grupo Orlegui, le quieren dar la oportunidad a Renato Ibarra. Han podido investigar bien de esa situación, algunas dudas de qué pasó o cómo no pasó. Hay que recordar que el suegro de Renato Ibarra es el mismo señor que era el suegro de Chucho Benítez. Entonces, como que tienen información, David, y yo te puedo decir una cosa. El decir que sea un golpeador de mujeres, yo nomás te invitaría a investigar, a leer un poco, a hacer algunas llamadas y tratar de entender exactamente qué pasó. Yo no puedo defender y ni quiero defender, pero no me atrevería a decir así a la ligera que es un golpeador de mujeres. Por lo menos de lo que yo he investigado, no aparenta serlo. Bueno, el reporte del hospital es muy claro y es evidente que hubo desprendimiento de placenta por los golpes que recibió la pareja de Renato Ibarra. Pero bueno, un punto y aparte. Es México y así se manejan las cosas en México y es el fútbol mexicano, el fútbol que tenemos y así se manejan las cosas en este fútbol. Me extraña, John, porque tú vienes de cubrir una liga civilizada como la NFL. ¿Cómo trata la NFL los temas de violencia doméstica? Bueno, hay muchos casos, pero hay segundas oportunidades. Te puedo mencionar a Tyreek Hill, que hubo un audio, hubo un tema muy fuerte con los jefes de Kansas City y decidieron darle una segunda oportunidad. A final de cuentas, creo que... Te voy a decir algo, David. Si tú tienes un talento muy especial, sea fútbol americano, sea soccer, ping pong, lo que sea, normalmente hay alguien que te quiere dar una nueva oportunidad. Pero de temas de segundas oportunidades cubriendo el fútbol americano, te puedo nombrar 10, Ezekiel Elliott es otro. Y creo que esta es una situación que a final de cuentas América no se la quiso dar, Atlas la quiso dar. Me imagino que Atlas tendrá que explicar las razones por las cuales toman el préstamo con opción a compra. Yo de lo que sé es que le quieren dar, quieren ayudar, se han dado cuenta que Renato está arrepentido. Claro que tuvo violencia, tuvo errores y quieren ayudarlo y han mostrado una actitud hacia él y el jugador hacia ellos de gracias, vamos a ver cómo puedo salir adelante pidiendo esta segunda oportunidad. Todo el mundo la puede regar, David, esa es su chamba y Atlas decide así de fácil darle la oportunidad que el América no quiso. Héctor Huerta. Bueno, yo te diría que como atlista que bienvenido porque tenemos 2 jugadores de primera división, con este son 3, entonces está todo dar porque Renato Ibarra como futbolista sería titular prácticamente en todos los equipos de la Liga Mexicana, menos en Chivas, por los mexicanos. Pero Renato Ibarra compite por cualquier puesto titular con cualquier jugador en México, en su posición. Ahora, debió ser muy difícil la decisión sopesada ya
por esta parte que dice David, que tiene toda la razón. El expediente judicial, tú lo ves de entrada, la primera declaración de ella, la declaración de los médicos, esto que se le acusen de intento de feminicidio, por poco se pierde el bebé, rotura de placenta, en fin, todas estas cosas que pasaron en una noche de locura que ocurrió en el departamento de él, y que al parecer fueron los hermanos de él quienes golpearon finalmente a la señora, pero pues él su violencia verbal que tenía ese día por el video que hemos visto, pues no tiene disculpa, ¿no? Entonces, el que lo haya sopesado muy bien el entrenador del Atlas, que es un tipo, hijo de Rafa además, de grandes principios, que lo conozco desde hace muchos años, Rafa no me puede dejar mentir, que tiene sus principios muy sólidos, sus valores, pero también tiene necesidad de futbolistas, o sea, no podemos interpretando como que nos quieres dar a entender como que hubo un 4 atrás de todo esto que provocó que se generara dentro un problema, que llegara muy rápido la policía, que las patrullas llegaran con sirena abierta, todo eso. Aún así, sí, pero aún así, si no pasa nada en la casa, no llega nadie, ¿eh? O sea, si se armó ahí adentro el problema entre las familias de ambos, que estoy diciendo, y si sí fue golpeada esta chica, porque sí fue golpeada, Lucely sí fue golpeada, no por él. ¿Por Renato? No por él, pero por la familia de él. Bueno, ¿sabes qué sería muy bueno que han tratado y no ha querido? Que la pareja de Renato salga y diga la verdad de muchas cosas. Lo que pasa es que no ha querido porque tiene miedo. Y tiene miedo. No me digas que tiene miedo, claro que tiene miedo. Claro que tiene, ¿cómo no va a tener miedo? Renato, Sí. Cosas que pasaron, David. Por eso te digo. No, por favor, por favor. Buen reportero. No, mira, John, aquí no pasa que yo sea buen reportero o no sea buen reportero. Aquí pasa por algo que ocurrió y que nosotros estamos tratando. Y yo vuelvo y pregunto lo mismo. ¿Por qué el América, si es inocente, como tú dices que es inocente, por qué el América no lo pone a jugar mañana? Porque mediáticamente no les conviene. Por favor. Está bien. Tan fácil. Mediáticamente, está bien. Muy bien. Muy bien. Claro. Sí. Si no, si la verdad te asiste, lo pones a jugar y punto. No, por favor. Bueno, John Sutcliffe. Lo que sí te puedo decir es que Renato ya está en el Atlas y se presenta el viernes y ojalá... Qué bueno, maravilloso, bravo por el fútbol mexicano y bravo por los directivos del Atlas y felicidades a los aficionados del Atlas. Tienes que soñar. Pero bueno. ¿Qué opina Rafa? También me interesa saber qué opina Rafa. Vamos a despedir a John, para que también regrese Paco Gabriel. John, muchas gracias por la información, como siempre, un abrazo. Un abrazo, David. Gracias por invitarme a Fútbol Picante. Buenas noches. No, al contrario. Y nos quedamos ahora con Rafa Puente. Sí, lo que piensa Rafa sobre el tema. Adelante, Rafa. David, te digo una cosa. No comparto muchos de los puntos de vista de ustedes. Por supuesto que estoy en total desacuerdo si ese incidente en realidad se llevó a cabo, ¿no? O sea, para mí no tiene ninguna justificación el que un hombre golpee a una mujer, mucho menos si es su compañera, si es su esposa, ¿no? O sea, para mí eso me parece vergonzoso. Ahora, tristemente, están entrando un poco en el terreno de detectives, ¿no? O sea, yo creo que aquí no hay vuelta de hoja. Aquí lo sabe él y lo sabe ella. Y si ella accedió, a lo mejor, como presumiblemente se piensa, al renglón económico, a poder... A negociar. A negociar, me parece lamentable. Que seguramente, a ver. Obvio, ya estamos juzgando, ahora la estamos juzgando a ella. Ya liberamos al futbolista y ahora la estamos juzgando a ella. No, por Dios, por favor. Tú siempre quieres, por favor. Tranquilo. Tú siempre quieres tener yo estoy tranquilo. No, yo no quiero tener razón en todo. Pero por favor, atención con lo que decimos. Es ética, entiéndeme. Al final de cuentas llegaron a un acuerdo. No sé por qué. Negociando los abogados, lo que quieras, man, si gustes. Permíteme. Llegaron a un acuerdo. Para mí, América, por supuesto que tenía de sobra, como para no tomar en cuenta al jugador para que continuara en la institución.
¿Y Sin por qué no embargo, continuó? me parece, David, espérame, y lo dije en su momento, yo creo que tampoco hay derecho como para crucificar a un ser humano y decir, ¿sabes No, qué? Que no. esté, Hay derecho de golpear a una que mujer y termine mandarla al su hospital carrera. con Tú lo desprendimiento de dijiste, placenta. Eso tú sí lo hay derecho, dijiste, ¿no? Que no, Eso que sí no hay lo derecho. contraten nunca. No, A ver, no. espérame, David, espérame. Pero ¿a quién le quieres dar la razón? Tú, A ver, Rafa, tema, por ni Dios, tú tienes ni hijas, yo tú. tengo hijas, Rafa. Espérame, Por favor, por espérame, Dios. David. ¿De qué me Ni hablas? tú, Quiero ver que toquen a una de tus a hijas ver, ni o a una de tú, mis ni hijas. ¿Y yo. qué haríamos? No, espérame. Por favor, Rafa. Tranquilo. No, por favor, tranquilo ¿qué, estoy. hombre? Tranquilo yo estoy. A ti No tengo de ningún repente problema. también te falta un poco de ética para encarar ciertas cosas. Y de repente sí creo que tomas ventaja de lo que es el micrófono. ¿Sabes qué? Este jugador, por X, Y o Z, lo que hizo está en conciencia de él y de su mujer o de su exmujer. Y está mal hecho, Correcto. Rafa, está mal hecho. Claro que está mal hecho. Pero mal para el hecho. Atlas no. Para el Se hizo Atlas un no. escándalo mayúsculo. Para el Espérame. Atlas no, se ve que no. Ha habido antecedentes. Yo esperaría, por ejemplo, Rafa, con todo respeto, yo esperaría que tu hijo hubiera dicho, yo no quiero a Renato Ibarra. Yo esperaría que Rafa Puente Jr. dijera, no quiero a Renato Ibarra en mi equipo. Y no lo dijo. No, mi hijo no tiene. A ver, espérame, estás totalmente equivocado. Bueno. Pero aparte lo va a admitir. A ver, ¿Cómo que no tiene por qué? derecho a calificar. ¿No es el entrenador? No, espérame. Ah. No, al final de cuentas no lo contrata mi hijo, lo contrata la directiva. Claro, la directiva, Y te digo una cosa, y tú lo conoces y lo conoces bien. Irarrágorri Por eso es te una digo. gente, la verdad, de principios y de ética. Que te gusta Claro, o eso no lo te dices gusta tú. cómo dirijo, lo que Eso sea, lo dices tú, no lo digo yo. Todas las situaciones que ha vivido dentro del fútbol, los enfrentamientos con Jesús Martín, lo sabemos todos, David. Por favor, Sí. o sea, yo creo Hay muchos que otros, David, lo que muchos no, otros en lo que que no hay tendría. derecho es de repente crucificar como para decir que se le acabe la carrera a este. Pero es que, este a ver, yo jugador no estoy a crucificando a nivel nadie. mundial, En el yo América creo que es no culpable y en el Atlas es inocente. A ver, en el América tú- no juega, en el Atlas sí. No, con el escándalo que se hizo, obviamente en América. O sea, a mí en me Guadalajara parece no es escándalo. que el América En Guadalajara no es escándalo. tendría por qué darle El Atlas no importa. Espera, pensamos muy diferente, David, muy diferente. Está bien, está bien. Mira, Paco yo- Gabriel de yo- Anda, ha habido- ¿qué opinas tú del asunto? Tenemos poco tiempo ya del Oye, tema. me dejaron muy poquito tiempo. A Vas, ver, Paco, vas. para mí, sí, no, bueno, para mí está muy claro. Para mí está muy claro. De acuerdo a la decisión de América, y yo lo dije en su momento, para América es culpable. Para el Atlas no es culpable. Punto. Es cierto que los únicos que saben lo que sucedió son Renato y su esposa, pero también el América. Y América decidió no contratarlo. Y hoy el Atlas decide contratarlo. Entonces, para el Atlas es inocente. Y bueno, pues Ya. es la decisión de una institución. Yo pensé que si el América no lo contrataba, se iba a regresar a jugar a Ecuador. No que acabara su carrera, no. Pero sí yo veía difícil que si América Claro. no lo contrataba o no le permitía seguir jugando, iba a ser difícil que encontrar equipo en México. Pero bueno, también Atlas está en su derecho de tomar decisiones y para ellos, evidentemente Renato Ibarra es inocente y bueno, también es válido, ¿no? Sí, yo lo que creo en el asunto y sostengo esta hipótesis, que el América, para no perder dinero, porque de todas maneras va a perder mucho dinero, lo está mandando con un préstamo. Nadie lo quería, no lo quiso Tigres, no lo quiso León, nadie lo quería en el fútbol mexicano. Entonces llamó... Bueno, Rafa, déjame terminar de decir lo que yo creo. Déjame preguntarle a quién. Bueno, no lo sé. Al final Tigres decidió que no. Al final el ingeniero Rodríguez dijo como que jugador no sí y interesa a punto. muchos equipos, David. Dijo que Como no. jugador sí Pero interesa. no, Bueno, no lo podía llevar. hombre. Tuvieron Jugador. conciencia y moral en Tigres. No la tuvieron en Atlas. Eso está claro. Ahora. Yo creo que el América utilizó al Atlas. Utilizó un buen samaritano y dijo, ayúdame con el tema de Ibarra y quédatelo tú porque yo no me lo puedo quedar. Yo creo que es así. Y el Atlas se prestó. Es que- El Atlas sin moral y sin...
qué tanto va a repercutir en el trabajo de Gerardo Martino tanta ausencia, ¿no?, a lo largo de este año, sabiendo que ya se canceló también la fecha FIFA de septiembre y que no sabemos qué va a suceder en octubre y noviembre. Bueno, siendo optimistas con la fecha FIFA de octubre, estaremos casi en el año de no vernos con los futbolistas, ¿no? Más o menos por allá por octubre, noviembre fue lo último que jugamos, y así que estaremos más o menos en el año. Yo considero que más allá de que tenemos contacto con los futbolistas, charlas de fútbol, con imágenes, cosas que van pasando en sus clubes y cosas que fueron pasando en la selección, para mí es casi como un volver a empezar, ¿no? Es como asumir como asumí el primer día, porque es mucho tiempo, no es tanto el que tenemos en selección, pero nunca se da que estamos 10 meses sin tener posibilidad de hacer un entrenamiento con los futbolistas, y seguramente va a costar, ¿no? No quiero utilizar esto como excusa, pero es la realidad. Tenemos, por suerte, las ligas europeas están jugando, hay muchos jugadores que están en actividad, el fútbol en México este fin de semana ya empieza a haber algo, y si Dios quiere y se confirma todo, ahí por fin la última semana de julio vamos a tener fútbol oficial, con lo cual los jugadores van a estar en actividad, pero en cuanto a la idea de juego, los entrenamientos y la cotidianidad con la que nos hablábamos y nos veíamos por lo menos cada 3 o 4 meses, evidentemente eso lo hemos perdido, ¿no? Profe, el tema de la pandemia promete cambiar muchas cosas en el mundo, y la selección mexicana tiene mucha actividad en Estados Unidos por una cuestión de patrocinios, de economía, vive mucho en Estados Unidos y depende mucho de los rivales que pueda conseguir, o dependía mucho de los rivales que podía conseguir la empresa Zoom. Hoy los viajes se están haciendo más complicados para todo el mundo. ¿Cómo espera Martino ese cambio? ¿Y habrá una dificultad mayor para tener rivales importantes para la selección mexicana? Sí, yo creo que, decididamente no me puse a analizar en qué contexto serán nuestros futuros partidos y cómo y dónde los realizaremos, pero porque fundamentalmente creo que es algo que le corresponde a la empresa Zoom, pero la verdad que todo es una gran incertidumbre, ¿no? El saber dónde, el saber cuándo, el saber con quién, el saber de qué manera, porque, nosotros estamos hablando de una cuestión que tiene que ver a lo mejor con amistosos, y por una cuestión económica, y que normalmente jugamos en Estados Unidos. La pregunta por ahí que yo me hago desde el aspecto futbolístico es cómo vamos a traer para nuestros jugadores de Europa para jugar las eliminatorias. Claro. Porque es una situación difícil de imaginar. Yo no creo que, si la cosa no vuelve a la normalidad, no creo fácil que los equipos, imaginemos que el Wolverhampton tiene que entregarlo a Raúl en un viaje de línea, por más que viaje en primera clase, en un viaje de 10, 12 horas alrededor de un montón de gente que está en un aeropuerto y en el avión, y entonces estas cuestiones hay que resolver, y por eso me parece que también tanto la FIFA como la CONCACAF las diferentes federaciones no terminan de resolver qué va a pasar con el fútbol, sobre todo el fútbol de selecciones, ¿no? Lo más complicado de la gestión en la selección mexicana es equilibrar el negocio con la parte futbolística. Sí, no sé si es lo más complicado, hay que intentar hacerlo. Como siempre digo, al negocio hay que respetarlo, en el fútbol de negocio hay que tenerlo presente, pero no se puede descuidar lo más importante, que es la parte futbolística. Puede ser muy complicado para un hombre que está siempre sobre el césped trabajando, estar encerrado en casa. Sí, yo no recuerdo. Yo debuté en primera a los 17 años. No recuerdo haber pasado 100 días o más de 100 días en mi casa seguidos desde esa época. Creo que el inicio, los primeros, sobre todo 60 días, fueron peores.
Hoy por hoy ya tenemos fútbol en diferentes latitudes, tenemos jugadores nuestros que están jugando. Como dije antes también, tenemos posibilidad de que la Liga Mexicana comience, que la MLS también comience, y ahí se incorporan más futbolistas nuestros. Pero, claro, nosotros no tenemos actividad y eso se siente, se sufre, se extraña. Imagínense que a esta altura nosotros ya debíamos haber jugado con República Checa, con Grecia, con Colombia y los 2 partidos del Final Four. Y no hemos tenido ninguno de los 5 partidos. Profe, ¿qué le dicen los jugadores? Sí. ¿Cómo? ¿Qué le dicen los jugadores cuando habla con ellos? ¿Qué le dicen? Bueno, obviamente ellos ahora empiezan a jugar, sobre todo los que están afuera, y empezaron a jugar, pero bueno, también es cierto que extrañan el fútbol de selección. En algún momento el fútbol de selección agota, porque tanto jugar en tu club, viaje para acá, venir a jugar eliminatoria, venir a jugar una fecha FIFA, algún partido amistoso, pero en este momento evidentemente se extraña, porque cuando pasa, como dije antes, ahora llevamos creo que alrededor de 8 meses que no nos vemos con los últimos futbolistas que vinieron en noviembre, con algunos desde octubre pasado, y vamos a tener todavía fácilmente 2 o 3 meses más sin vernos. Está claro que el futbolista siente ganas de poder volver a jugar con la camiseta de su selección, ¿no? Profesor, ¿los directivos le han notificado de una posible fecha de regreso a la actividad para la selección mexicana, tomando en cuenta que las eliminatorias están prácticamente encima, a la vuelta de la esquina? Bueno, en principio, lo que hablabas antes de la suspensión confirmada de la fecha FIFA de septiembre, también confirmado que el año próximo, en el mes de junio, la fecha FIFA, en lugar de tener, creo que esa es de eliminatoria, en lugar de tener 2 partidos va a tener 4, van a tener 4 partidos seguidos. Y hay una posibilidad de, también dependiendo de cómo evolucione todo, que podamos tener algunos entrenamientos ya por fines de septiembre con un partido en México, todavía no sé en qué ciudad, el día miércoles 30. Hay alguna posibilidad que se está manejando con algunos entrenamientos en lo previo. ¿Y empieza a hacer las maletas para el partido de septiembre, profe? Sí, en realidad nosotros tenemos expectativa de que si la cosa mejora un poco podamos incluso volver antes, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que se dice acá, en septiembre se empiezan a regularizar el tema de los vuelos, pero como esto es cambiante y nunca sabemos, nosotros tenemos la expectativa que pueda ser un poco antes, sobre todo si empieza la Liga de México, nos gustaría estar bastante antes, vamos a ver si puede ser. Charla muy interesante del Tata Martino. Desde Rosario, en Argentina, donde está pasando esta temporada y toda la cuarentena. Y hablando de que puede regresar el 30 de septiembre, yo lo veo por ahora complicado. Y hablando también de las complicaciones que va a tener con respecto a un equipo que ha dejado de ver, o a futbolistas que ha dejado de tener, pues ya va a cumplir un año prácticamente cuando llegue la oportunidad de verles nuevamente, o hasta el 2021. Ni siquiera el Tata Martino lo sabe. Y vamos a ver también cómo cambia el tema de los refuerzos, el tema de los viajes que tienen que hacer los jugadores de selección que se incorporan desde Europa, cómo los pueden hacer, si es que lo pueden hacer. Hablaba el Tata de que viajan en vuelos comerciales, pero tienen que pasar por aeropuertos. Es una situación difícil que por el momento nadie tiene una respuesta realmente muy clara sobre el asunto. Lo que sí, Paco Gabriel Landa, escucho como siempre al Tata muy tranquilo, muy claro, muy ecuánime. Hablaba también sobre la base de la selección mexicana y sigue manteniendo a esos hombres que obviamente que se han ganado con experiencia y con actuaciones un lugar en la selección mexicana de fútbol, y espera que otros futbolistas puedan dar el salto de calidad en el futuro inmediato. Sí, es de verdad gratificante, ¿no? Es refrescante escuchar al Tata Martino, siempre
con el comentario adecuado, oportuno, no tiene nada que ocultar. Cuando tiene que hablar del negocio, de lo que es el fútbol, le da su lugar y dice, sí, por supuesto, el fútbol es un negocio, hay que respetar el negocio, tratando de priorizar lo futbolístico. Ahora, menciona un tema muy interesante que yo creo que no habíamos analizado o no hemos dimensionado. El tema de las eliminatorias mundialistas. Sabemos lo que significa en todo el mundo esas eliminatorias. Son viajes constantes a todos lados. Hoy es imposible. Hoy es imposible y quizás en 2 meses o en 3 meses imposible y no sabemos si en 6 meses ya se puedan llevar a cabo. Entonces, existe la posibilidad, no sería descabellado pensar en que se postergue el Mundial en Qatar, que quizás no haya el tiempo para hacer el Mundial en el 2022 o que las eliminatorias sufran un reajuste importante, que quizás no sea a visita recíproca, que quizás sea en una sola sede, sin público, en un torneo quizás como antes era el premundial, por ejemplo, que fue aquí en México, previo a Argentina 78, por mencionar uno, o en Honduras en el 81. Porque esos viajes hoy en día va a ser imposible. Nada es descartable, no, de acuerdo. Muy complicado va a ser, muy complicado. De acuerdo contigo. Es un tema también interesante. Y Héctor, los rivales, tanto se ha hablado de los rivales de México cuando afronta esas fechas FIFA en partidos amistosos en Estados Unidos, que trae a los equipos Zoom, ahora va a ser más complicado también. Y por lo que dice Paco, porque al no saber esta pandemia cuándo va a ceder, cuándo va a descubrirse el medicamento que la cure o la vacuna que la prevenga, entonces al no saber todo eso, tiene una cuestión médica por un lado y por el otro lado la parte logística. El jugador se necesita trasladar a muchos lugares y para jugar contra rivales importantes o para jugar contra cualquier equipo tienes que trasladarte y trasladarte cuando tienes futbolistas en otras partes del mundo, pues es más complicado todavía la logística. Entonces, hoy no se puede prever nada se puede prever porque el mundo nos tiene en vilo a todos porque la situación sanitaria no se ha resuelto. En México se vive uno de los peores momentos de la pandemia y entonces esta situación no sabemos, David, hacia dónde va a ir la dirección no solo del fútbol, del mundo entero. Sí. Un año perdido, Rafa, un año perdido para efectos de selección nacional. Y bueno, vamos a ver cuándo puede regresar, cómo puede regresar. De lo único que sí estamos todos conscientes, y yo cada vez que lo escucho, creo que Gerardo Martino es un hombre que habla muy claro, que está muy consciente de todas las cosas, que es muy respetuoso. Creo que México está en buenas manos. La selección mexicana está en buenas manos. Sin duda, digo, por supuesto que la selección con la responsabilidad y la experiencia, aparte de la clase que tiene para exponer las cosas, siempre congruente, etcétera, etcétera, y todo lo que destacabas, y coincido contigo y con el punto de vista de Héctor y de Paco, pero pues esto es a nivel mundial. Digo, aquí nos estamos centrando en lo que corresponde a la selección mexicana, pero ahora sí que del mismo pie cojean todas las selecciones del mundo. Es verdad. Sí, quizá las distancias sean diferentes en Europa, las circunstancias sean diferentes en Europa, pero es verdad, Rafa, todo el mundo va a terminar afectado por esto. Un dato importante que hace unos días platicamos con John de Luisa en ESPN Radio Fórmula y dijo que por la pandemia se tuvieron que hacer muchos reajustes económicos y que él no tuvo ningún problema para negociar con Martino y con su gente para, no sé si una reducción o una posposición de pagos. De acuerdo. Tenemos más de la entrevista con Tata Martino, lo estaremos pasando en programas futuros de Fútbol Picante. Habla cosas interesantes de Raúl Jiménez, del Tecatito Corona y de otros detalles también que tienen que ver con el regreso de México a competencias sudamericanas. Muy interesante la entrevista con Gerardo Martino. Una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa. Ya se cortó. Continuamos con la cuenta regresiva y los jugadores a seguir en la Liga MX. Hoy a 23 días hablamos de Darío Lezcano, uno de los futbolistas clave para la gran temporada que ha tenido el equipo de Ciudad Juárez, los Bravos, antes de que el clausura se le viera interrumpido. Mauricio Imay nos presenta
este recuento. Seguimos con el recuento de los mejores jugadores de la Liga MX. Y en la posición 22 aparece Darío Lezcano. Después de haber estado más de 10 años en Europa, el paraguayo llegó a México para reforzar a un recién llegado Juárez. Y desde entonces ha firmado grandes actuaciones que lo colocan como uno de los jugadores más desequilibrantes de todo el fútbol mexicano. Con 12 goles y 4 asistencias durante los 2 torneos que ha disputado con Bravos, Lezcano apunta a ser uno de los jugadores a mirar de cerca de la Liga MX.